Despertá tus neuronas, porque este video te va a hacer pensar mucho. En 1984 se cumplían 100 años del nacimiento del pintor y escultor italiano Modigliani. En ese entonces se corría el rumor de que sus primeras obras las había arrojado a un canal de Livorno, su ciudad natal. Entonces, 3 estudiantes y un artista decidieron recrear las obras, unas especies de cabezas talladas en piedra, y arrojarlas al agua. ¿Te imaginas lo que ocurrió? Lo que te voy a contar ahora te va a sorprender. Efectivamente, la ciudad encontró las cabezas y ni siquiera los historiadores del arte se dieron cuenta de la falsedad. Al contrario, alabaron las piezas como trabajos del gran artista, hasta que los 3 jóvenes decidieron confesar. Llegó el momento filosófico para pensar. Imaginemos que los estudiantes no hubieran confesado. Y es más, que uno de ellos hubiera descubierto su propia obra en el canal y la hubiera vendido por miles, millones de dólares. Estaríamos diciendo que se trata de un estafador. Pero ahí vienen las preguntas. Si la obra hubiera sido tan buena como para no reconocer la diferencia con la del artista original de Modigliani, ¿por qué tendría que tener menos valor que la auténtica? Y si la falsificación no hubiera sido tan buena, ¿por qué se pagaría tanto por una obra cuyo mérito, único mérito, fuera el haber sido esculpida por Modigliani? Entonces podríamos deducir que los precios en el mercado del arte no vienen determinados por el mérito artístico, sino por la moda, la reputación y la celebridad. ¿Es entonces el arte una cuestión de marketing? Desde esta perspectiva, el falsificador podría verse como una especie de revolucionario que lucha por la defensa de la creatividad en una sociedad en la que el arte se ha degradado y mercantilizado. Y enseguida nos viene otra pregunta. ¿Qué es el arte? ¿O a qué se le considera arte? ¿Por qué solemos llamar arte al producto de los famosos, las celebridades, justamente del mundo artístico, y artesanías a la de los desconocidos? Platón consideraba que el arte era una forma de imitación de la realidad. Por otro lado, también en la antigua Grecia, Aristóteles entendía el arte como una imitación del ser humano y su esencia, lo cual ayudaba a su comprensión. Martin Heidegger, filósofo alemán, interpretaría el arte como el medio a través del cual se expresa una sociedad. Así, este permite revelar la visión del mundo de una cultura específica. Adorno va un pasito más en ese sentido y opinaba que el arte debería ser crítico y cuestionar el discurso dominante. Algunos consideran que el mayor valor del arte es esa sensación de goce que se siente frente a la obra. ¿Será así? Para analizarlo, vamos a abordar un cuento cortito del escritor estadounidense Ray Bradbury. George caminaba por la playa cuando notó que cerca de la orilla un hombre dibujaba unos garabatos sobre la arena, con un palito de helado. Se acercó y descubrió que era el mismísimo Picasso y tenía frente a él una obra suya, inédita. Iba a ser el único en poder apreciarla. El viento y las olas en poco tiempo la borrarían para siempre. Imagínate que estás en el lugar de Josh, el personaje de esta historia, de Ray Bradbury. Acabas de ver un auténtico Picasso que en segundos va a desaparecer. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Estarás pensando en este goce estético que hablamos hace un ratito? ¿O la sensación sería de desesperación, enojo quizás, porque esta obra no la va a poder apreciar el resto, porque ni siquiera te la podés llevar? La tenés gratuita y va a desaparecer, un Picasso auténtico. Entonces, la sensación es de alegría, de bronca, de enojo,
Una de las características de las obras de arte es que se tratan de signos. Y un signo representa algo y también está para alguien. Estas son parte de las características que enumeraba Charles Peirce. Como por ejemplo, un semáforo que lo plantan en medio del desierto. Si absolutamente nadie pasa, el cambio de luces de rojo a verde deja de ser un signo porque no está para nadie. Pero en el caso de la obra de Picasso, ese único alguien eras vos. Y quizás el que no esté para nadie más genera una sensación de angustia más que de goce estético. Entonces habría que preguntarse, ¿las obras de arte son valiosas en sí mismas o las invisten con valor quienes las observan? Si la gente no pudiera ver determinadas obras de arte, ¿estas servirían para algo? Ahora volvamos a la pregunta, ¿qué se considera arte? Es decir, que si encuentro una roca, una piedra, y lo ubico en un museo, esto no sería arte. ¿Y qué sucedió con el famoso urinario de Duchamp? El artista no lo creó, sino que lo ubicó en otro contexto. Y ese urinario tiene más valor que otros exactamente iguales que salieron de la misma fábrica, incluso antes que ese. O la banana que pegó con una cinta de Seba Catelá, por la cual pagaron más de $6 millones. Es arte. Si el arte depende del ojo del espectador o del lugar donde se ubique, ¿no se ha reducido el concepto de arte hasta tornarse insignificante? El otro día estábamos con mi hija y quisimos saber de qué se trataba la pieza musical muy famosa 433 de John Cage. Se trata de una pieza musical silenciosa en 3 movimientos en las que no se toca ni una sola nota durante toda la composición. En una entrevista, Cage, el autor, reconoció que el público no entendió nada. El silencio no existe, decía él. Se podía oír el viento o hasta la propia gente que hizo todo tipo de sonidos mientras hablaban o se marchaban. Desde mi punto de vista, no comparto la idea de que esta lapicera, por el solo hecho de que yo decida que se transforme en una obra de arte, se convierta en tal. Quizá pueda ser un juego provocador, disruptivo, una metáfora, pero arte, no estoy muy de acuerdo. No sé, ¿qué opinas vos? Te leo en los comentarios. Y además te recomiendo que veas otros videos que también te van a hacer pensar. Buena semana. Nos vemos.